Continúan las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No tenemos una información precisa sobre lo que se discute, pero lo que sí sabemos es que estas negociaciones se están llevando a cabo puntuadas por tweets del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y esto añade incertidumbre a todo el proceso. Hoy está con nosotros nuevamente para hablar de esta negociación que a mi juicio es muy importante, Beatriz Leisegui. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia y fue subsecretaria de Comercio Exterior del Gobierno de la República. Beatriz Leisegui, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto se están logrando avances? Porque algunas de las posiciones que escuchamos por parte del gobierno de Estados Unidos parecen inaceptables y después vemos, por ejemplo, como en el caso de que si se renueva el tratado cada 5 años, que sí estamos dispuestos a hacerlo, pero con otras reglas. Explícanos en primer lugar, ¿qué aceptaría México en el caso de una renovación del tratado cada 5 años? Sí, mira, en este tema en particular que mencionas, lo que está proponiendo México es que se haga una revisión puntual con una metodología más concreta cada 5 años. Pero no sería una guillotina que desaparecería el tratado, ¿no? No lo que proponía Estados Unidos, que tenían que las partes renovar expresamente a los 5 años todo el tratado. su voluntad para seguir en el tratado. Es decir, como una cláusula de extinción donde cada 5 años, si las partes no acordaban el que siguiera el tratado, pues se terminaría. Pero ni siquiera es necesario, ¿no? Porque el tratado lo puede denunciar cualquiera de las partes con 6 meses de anticipación, ¿no? Así es, y la verdad es que el mismo tratado prevé una comisión de libre comercio integrada por los ministros de los 3 países y además ha ocurrido desde hace ya años cumbres en donde los presidentes se reúnen con cierta frecuencia y en esas reuniones precisamente se hace un corte de caja en donde se analizan todas las cuestiones del tratado y se discute cómo ir hacia adelante. O sea, que esto ya se ha venido haciendo. Exacto, ya de alguna manera se ha venido haciendo a lo largo de los años y porque existen las instituciones, las comisiones, los mecanismos para que las partes puedan ir viendo cómo va funcionando el tratado. Quizás esto sería pues darle una metodología, un formato, una obligatoriedad diferente y que pues es parte de la creatividad que hay que mostrar en las negociaciones para tratar de destrabar los puntos complicados, ¿no? Y esa es una muestra de eso. Cuéntanos de las reglas de origen, que tengo entendido son particularmente importantes para la industria automotriz, pero ¿qué está pasando con la discusión de las reglas de origen? ¿Cuáles son las reglas en la actualidad? ¿Qué propone Estados Unidos y qué están proponiendo México y Canadá? Sí, mira, las reglas de origen se establecen en los tratados de libre comercio para que los productores tengan que cumplir con ya sea un proceso de transformación o en el caso de automotriz, que es más estricta las reglas de origen, con una incorporación de un contenido regional en los insumos que utilizan. Y la regla actual es que cada automóvil que se vende en la región bajo las preferencias, es decir, entrando con 0 arancel bajo el tratado, tiene que incorporar el 62.5% de contenido de la región. Ahora, Estados Unidos está proponiendo 80%. 85 que sí, incluso. 85, sí. Y además un 50% de contenido nada más fabricado en Estados Unidos. ¿Qué significaría eso para la industria automotriz? Pues, para la industria automotriz, y así lo han dicho, es la muerte. O sea, es imposible cumplir con ese requisito tan alto. El 85% no podrían, porque además ha habido una evolución en la producción de los automóviles, cada vez incorporan más productos eléctricos que pues no se hacen en Norteamérica. Que no se hacen en América del Norte. Entonces sería muy complicado o imposible y por eso es que hemos visto la posición muy fuerte de la industria de los 3 países diciendo ni siquiera podemos sentar a discutir la propuesta que hacen. Ahora, lo que dice la industria automotriz es si las reglas de origen son demasiado altas,
va a resultar más fácil importar un auto directo de Asia porque va a Claro. pagar 2.5% de arancel. Así es. Entonces así sería es. una forma de hacer que la producción saliera de Norteamérica. Así es. Eso Es es lo hacernos absurdo, ¿no? menos competitivos. Es absurdo y además la regla que señala Sergio de los 50% de contenido nacional, Estadounidense, sí. no hay ningún tratado de libre comercio que prevea eso. Los tratados de libre comercio, la lógica es que se integren los factores de producción, que se complementen los países que son parte de este tratado, en donde cada quien es más competitivo para poder producir más competitivamente y como región venderla al mundo. El otro día estuve en Guaymas, por ejemplo, y vi una fábrica completa dedicada a hacer alerones para el Boeing 787 Dreamliner. Nada más el alerón. Pero lo interesante es eso, que lo vemos también en la industria aeroespacial. Hay una fábrica completa que se dedica nada más a hacer esos alerones, pero hace todos los alerones de todos los 787 en el mundo. Interesante, ¿no? Sí, ¿Tenemos ese grado de compenetración? Así es, así es. Dependiendo de la especialización, es lo que cada país integra. Estados Unidos en los automóviles integra tecnología, investigación y desarrollo, ciertas autopartes muy especializadas. Hay autopartes, Sergio, que incluso ya México no es competitivo, que ya se han ido a producir a Nicaragua y otros lugares. Entonces, en fin, lo que se busca finalmente es producir de la manera más económica posible para poder competir contra otros productores. Veía el otro día una posición de la senadora Dolores Padierna que decía que se vaya el Tratado de Libre Comercio no nos ha dejado nada, los sueldos siguen siendo muy bajos, el país sigue siendo igual de pobre, mejor que se vaya el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué le respondes a alguien que habla así? Mira, yo lo que respondo, Sergio, es que los tratados de libre comercio, y creo que hay que ponerlos en su dimensión en este momento que están nuevamente en negociación, son un instrumento, una política pública que tienen los gobiernos para generar desarrollo y productividad y crecimiento económico. Es una. De muchas. De muchas. El pretender resolver el problema de las pequeñas y medianas empresas, el de la pobreza, el de la desigualdad, el de la no competencia en los mercados, el del problema educativo, el problema de la diferencial de salarios. El Tratado de Libre Comercio no lo puede hacer. No se va a resolver. Entonces, los que piensan que de lograrse una negociación positiva, una modernización del tratado, México ya resolvió sus problemas, está muy equivocado. Tenemos tareas pendientes. Afortunadamente, los partidos políticos han sido responsables y se han puesto de acuerdo para sacar adelante las reformas estructurales que habían estado ahí atoradas por más de 2 décadas. Pero hay un camino muy largo todavía para poder implementarlas efectivamente y instrumentar nuevas. ¿Qué pasa con el sector agroalimentario? Tenemos un sector que es muy importante y hay quien nos dice que ha sido arrasado por las exportaciones de Estados Unidos. ¿Eso es cierto en México? Yo considero que no, Sergio. En el sector agroalimentario creo que es de los sectores donde más complementarios somos. Estados Unidos es competitivo en granos, que nosotros, por la forma como está organizada la propiedad en la tierra en México. ¿Por el ejido? Por el tema de ejidal. Fragmentación de la tierra. Exacto, hay una fragmentación muy alta en donde para producir competitivamente soya, trigo, maíz amarillo, que es lo que le exportamos a Estados Unidos, necesitaríamos grandes extensiones. Maíz amarillo que le importamos, Le importamos maíz amarillo para dar de comer a nuestro ganado y desde entonces podemos producir carne con ese maíz. El mexicano está documentado que consume mucho más proteína animal a raíz de esto. Entonces ellos son muy, muy buenos en carnes, en lácteos, en granos y nosotros somos muy buenos en frutos y verduras. Es donde tenemos la competitividad y es donde somos completamente complementarios. Hay sectores en donde quizás sí podría resolverse o atenderse. Por ejemplo, el tema, gran parte del apoyo en el campo, Sergio, se ha ido a producir maíz por un tema político.
no por un tema de competitivo, un pero tema de apaciguar. Muy poca productividad en maíz, ¿no es así? Así es, así bueno, es. pero competimos con granjas que tienen 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas. Aquí serían ilegales esas granjas. Así es. Y lo que producimos es maíz blanco. O sea, nosotros no producimos maíz amarillo. O sea, no somos competitivos para eso. Cuéntanos del artículo 19. ¿Qué tiene este artículo 19? ¿Por qué es objeto de controversia ahora? Sí, el capítulo 19. Capítulo 19. Es un capítulo que prevé un mecanismo de solución de controversias especial para resolver controversias, para revisar más bien las decisiones que toman las autoridades de cada país en materia de prácticas desleales. Las prácticas desleales es el antidumping, el dumping, cuando un país vende un productor, una empresa vende por abajo del costo o del precio al que vende en su mercado nacional, y entonces se considera una práctica desleal si entra el producto al mercado de exportación a un precio más bajo que esos precios y daña a la industria nacional. Porque pues si entra y no daña a nadie, pues mejor, porque el consumidor gana. Claro. Pero tiene que haber esa causalidad. Y en subsidios, cuando el gobierno subsidia a sus empresas y eso las hace más competitivas y exportan más barato. Esas son las prácticas desleales. Beatriz, ¿cuáles son las posibilidades de que sigamos teniendo un tratado de libre comercio en los próximos años? Pues mira, Sergio, esa es la pregunta complicada hoy en día, porque cada día nos amanecemos, como dices, con un amenazas, Twitter. sí. Tanto el presidente como sus colaboradores más cercanos, en donde parece que hay una competencia a ver cuál es el más bully y el más proteccionista, ¿no? Para quedar bien con su jefe. Entonces, hay este riesgo que está inminente ahí, y que no sabemos porque se va a politizar también el tema el próximo año. Pero las empresas estadounidenses no quieren que se elimine el Tratado de Libre Comercio. No, en general hay un consenso bastante fuerte en Estados Unidos, y es lo que muchos consideran que esto haría difícil para el presidente Trump tomar una decisión, porque el Congreso o las mismas empresas lo frenarían. Si se decide ya sea levantar de la mesa de negociación porque México y Canadá no aceptan sus absurdas propuestas que merman el tratado, y entonces, en fin, si se levanta, nada más le quedaría o el status quo, que es el tratado como está, o salirse. Y la salida no está tan sencilla. Beatriz Leisegui, especialista en comercio internacional, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.